Vamos a empezar rezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos, Señor, en tu presencia. Tú eres Dios, Señor y dueño de toda la creación. Tú eres el Dios altísimo que cuida de nosotros, el creador de todo, el que es capaz de crear de la nada. Y eres el Dios infinitamente pequeño que conoce mi corazón y que vive desde dentro mis preocupaciones. Tu cara, Señor, se moja con mis lágrimas porque desde mi interior caminas conmigo por el valle del dolor como nadie más puede hacerlo. Tú, Señor, que eres tan grande y tan pequeño a la vez, te pedimos que este ratito de estar contigo sea un remanso de paz, poder dejar aquí en tu corazón todo lo que nos agobia, todo lo que nos preocupa, todo lo que tenemos por delante y todo lo pasado, pidiéndote, Señor, que se cumpla siempre y en todo tu voluntad de bien, que arranques los milagros que haya que arrancar de nuestras vidas para que se cumpla en todo tu voluntad de bien y de amor. Amén. Y vamos allá. A ver si comparto pantalla, que se me había olvidado. Ventana. Ahí. Bueno, si hay algún problema me avisáis o si no se comparte. Creo que está. Vale, gracias David. Vale, ahora lo coloco. Y vamos con el Salmo 7, que supongo que lo habéis leído. Muy bonito. Salmo 7. Bueno, lo tenéis ahí escrito entero. No me entretengo porque luego siempre me alargo, ¿vale? ¿De qué nos habla este salmo? Se llama en hebreo con ese término que tenéis ahí, es sigayón. No es el término habitual que se utiliza para cuando se habla de una oración o una alabanza o una petición o una súplica, sino que indica que es una plegaria como mucho más salvaje, apasionada, improvisada, irregular, ¿no? A veces vamos al Señor rezando de una manera ordenada, pautada. San Ignacio en los ejercicios espirituales comenta siempre que no hay que ir a salto de mata, sino preparar el día anterior la oración del día siguiente, ¿no? Hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Pues sabiendo que yo rezo todos los días con el Evangelio del día, pues ya sé cómo voy a rezar. O yo voy rezando con la Biblia, entonces cada uno, o voy leyendo un libro espiritual, pues voy haciendo una lectura continuada a través de los días, como ese orden. Pero a veces las circunstancias de nuestra vida hacen que nuestra oración sea apasionada, intensa, sin regularidad, con todo lo que llevamos dentro cuando algo explota en nuestro interior. Uno que está en guerra a lo mejor no lleva la oración ordenada, como dice San Ignacio de Loyola, sino que va como puede, llevando al Señor el dolor, el miedo, la desesperación o lo que tenga, ¿no? Bueno, este término solo se emplea en 2 ocasiones en toda la Biblia. Una es esta y otra en Habacuc. Eso que veis ahí es el profeta Habacuc haciendo mención de estas lamentaciones. Entonces, estamos ante alguien que sufre tan terriblemente que se pone delante de Dios como puede, hablando como puede y hablando no hablando según le viene, ¿no? Es una oración, si la habéis leído, que está llena de angustia y a la vez de confianza, porque en su angustia el salmista que ha hecho ir a ponerse delante de Dios, gran lección de los salmos, en mi angustia, esté como esté, aunque esté rabiando, aunque esté desesperando, aunque esté delante de Dios. Y ese ponerme delante de Dios con mi dificultad grandísima o mi dolor atroz, lo que sea, ese ponerme delante de Dios es ya un acto de confianza en Él, en que me escucha, en que le importa lo que estoy pasando, ¿no? Dice el título del Salmo, por lo menos en la Biblia de Jerusalén, lo titula Oración del justo perseguido, que ahora veremos que el justo perseguido por excelencia es el Señor Jesús. Y después tiene un subtítulo, Lamentación de David, la que cantó a Yahvé
a propósito del benjaminita Cus. Ahora los que lleváis más tiempo os haría un examen. ¿Quién es ese benjaminita? Bueno, ¿qué es esto? Saúl era hijo de Quis, se supone que es el mismo, y benjaminita es de la tribu de Benjamín. Cus, tenéis ahí, significa moreno, negar, algo oscuro, algo oscuro. ¿En qué episodio de la vida de David podríamos situar este salmo? Pues David tuvo que huir de Jerusalén porque venía Absalón con todo un ejército al que había engañado, pero muy poderoso, venía a por él. Entonces David sale de Jerusalén, lo tenéis en el segundo libro de Samuel, llorando, sube el monte de los olivos, llorando y descalzo. Ha hecho pasar a todo el pueblo por delante de él, para que si viene Absalón, ojalá se conforme con apresarle y matarle a él y que se salven las ovejas. David siempre es pastor. Pero pensamos que ser de Dios implica que esto lo haces con tal grandeza de alma que no te agobias. No sé de dónde nos lo sacamos, no sé de dónde nos lo inventamos. Porque ser de Dios no te quita la angustia. María buscaba angustiada, dice el Evangelio, junto con José, a Jesús aquellos 3 días. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Entonces, cuando nos angustiamos, pensamos que estamos viviendo mal, con falta de fe o de confianza en Dios. Pues hay que quitarse esa idea de la cabeza. David confía en Dios. Y sin embargo, cuando tiene enemigos tan poderosos, pues muchas veces siente angustia. Y esta es una de esas veces. Y la angustia es sobreañadida, porque es su hijo Absalón el que le busca para matarle. Porque cualquier otro enemigo no le da miedo. David o bien huye o bien se enfrenta, pero no le conmueve interiormente. Pero hay situaciones en la vida que nos ponen en esta oscuridad, en esta angustia. ¿Qué hacemos con esta angustia? Ponerla delante del Señor. Eso es lo que hacemos, ¿no? Ese grito de angustia, que sea un grito de necesidad y un grito de confianza. El sujeto que va a rezar este salmo ha sido un sujeto que está así, de agobiado, porque le han calumniado y perseguido a muerte enemigos más poderosos que él. Es decir, calumnias, persecuciones, mentiras. Y acude a Dios para que defienda su causa. Hablaremos ahora de esto al final, aunque ya habréis leído la conclusión, pero muchas veces la solución será pelear, otra será tener temple y otra será callar, esperar en silencio a que Dios ponga las cosas en su sitio. ¿Y cuando cada cosa? El Señor nos va diciendo. Esto no hay un siempre callar, siempre hablar, sino que unas veces habrá que callar y otras que hablar. Y el Espíritu Santo nos irá guiando. Bueno, y os decía, el justo perseguido por excelencia es Cristo, porque a nosotros nos puede pasar que alguien nos persiga, que nos haga daño, que nos haga mal, que nos difame, que hable mal de nuestro trabajo, de cómo hacemos las cosas o que nos sintamos atacados. Pero siempre habrá algo de verdad o de culpa en lo que hacemos, o no somos perfectos o perfectamente buenos y santos. Sin embargo, Jesús sí que es perfectamente bueno y santo, y fue perseguido y fue ajusticiado, fue juzgado con mentiras. Es el justo perseguido, ¿no? Ahí está la cita de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Jesús es perseguido, él lo nota, quiero decir. A día de hoy, los cristianos que son perseguidos pueden decir con verdad que el Señor se siente perseguido en mi vida. Lo que me estás haciendo a mí, el ataque, la burla, la difamación o la humillación que me haces por ser cristiano, se la estás haciendo al mismo Cristo. Que lo sepas, ¿no? Que lo sepas. Entonces, hemos de sentirnos acompañados, ¿no?, en estas persecuciones, sabiendo que eso no es algo que pasó, sino que a lo mejor el Señor se pone delante de tu jefe o de tu familiar que se ríe de ti
se pone delante de él y ¿por qué me persigues? ¿Por qué te ríes de mí? Bueno, vamos a pasar. Va a hablar del tribunal de Dios. El Salmo tiene este esquema, una invocación al Señor con esos puntos y un agradecimiento. Invocación y agradecimiento. La invocación tiene 4 puntos y yo en el primero ya me caigo porque este justo va a ir diciendo al Señor, y llegaremos al libro de Job, mira mi inocencia. Yo no sé si puedo decir al Señor siempre, mira mi inocencia. Mira mi inocencia. A veces no soy inocente, a veces he tenido parte en lo que me está pasando, o a veces he reaccionado con maldad o con ira o con... Y el Señor puede mirar lo que sufro, pero no mi inocencia, porque no estoy sufriendo con inocencia, sino con rencor o con amargura, ¿no? Luego hay una sesión, un juicio divino, la confianza de David, del orante, en la justicia divina. El Señor hace justicia. La condena de los enemigos y el agradecimiento. Bueno, vamos por partes. Invoca al Señor David diciendo, Señor Dios mío, a ti me acojo, líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Cuando uno conoce que este salmo lo ha escrito David, entiendes que hable de sus perseguidores como leones. Él sabía cómo atacaba a un león. Tuvo que matar leones con sus propias manos, cuando era pastor para salvar a las ovejas de los leones y de los lobos, que no me desgarren sin remedio. No consta que David, cuando era pastor y venía un león, rezase, que a lo mejor lo hacía, y sin embargo, en esta ocasión, sí que se pone delante del Señor, sacando aquella ocasión. Señor, sé cómo son los enemigos de crueles, como leones que desgarran sin remedio, ¿no? Pues así viene Absalón, así es mi enemigo. A lo mejor, me lo he saltado, pero a lo mejor no se está refiriendo a Cus, a Absalón, que es su hijo, sino a aquel benjaminita que subiendo la cuesta de los olivos, humillado y llorando, salió a su encuentro a insultarle, a apedrearle, a llamarle maldito, a llamarle asesino. Semeí se llamaba. Y cuando sus soldados van a prenderle, David dijo, dejadle, dejadle. Si Dios permite que me insulte y me humille de esta manera, pues si Dios se lo permite, no somos nadie para impedírselo, sobre todo teniendo en cuenta que el que me persigue para matarme es hijo mío. ¿Qué voy a pedir respeto a un benjaminita si mi hijo me quiere matar, ¿no? Bueno, pues en esta situación se encuentra David y va al Señor en este momento de gran dificultad. Pero fíjate, no va diciendo, ¿por qué me pasa a mí esto? Sino llevando su angustia delante del Señor, pidiendo de Él la protección. A ti, Señor, puedo acudir. Lo pone en sus manos, eres mi Padre. Es como un niño pequeño que cuando tiene un susto no piensa, sino que echa a correr y se lanza en brazos de su padre. Es la confianza de los niños. Un día paseaba con mi hermano y mi sobrina y la niña se subió a una piedra alta y dijo, papá. Y a la vez que decía papá, saltó. Y mi hermano la cogió en el aire. No ha medido si a su padre le da tiempo a volverse, cogerla, papá, y saltó. Pues papá, y saltar. Y esos perseguidores, ¿no? Esos perseguidores. Os decía, David sabe bien cómo destroza un león. Pues a veces la lengua de un perseguidor es más cruel y más atroz y provoca peores heridas en el alma y más letales que las que provocan los colmillos del león en nuestras carnes, ¿no? Los enemigos unas veces son exteriores, otras veces son interiores. Ojo, nosotros no solemos tener enemigos o enemigos de este calibre, pero sí que tenemos enemigos interiores que nos hincan el diente y nos desgarran el corazón. El desánimo, el miedo, el juicio que nos separa de los demás, el querer quedar bien y no soportar quedar mal y entonces poner de enemigo al que me ha dicho esto lo podrías hacer mejor. Ojo, tenemos
enemigos interiores. Los salmos tienen un contexto histórico que vemos y que es real y una interpretación alegórica que es igual de real que el contexto histórico y que implica nuestra vida. Luego el salmista jura su inocencia, lo que os decía antes, ¿no? Señor Dios mío, si soy culpable, si hay crímenes en mis manos, que el enemigo me persiga y me alcance. Esto es un procedimiento semita, es un juramento público, ¿no?, que se hace ante los demás y ante Dios. Juro ante Dios que soy inocente y si esto no fuera verdad, caiga el castigo sobre mí. Estas son las mismas palabras que dicen Anás y Caifás ante el pretorio con Pilato delante, ¿no?, de si es inocente, caiga su sangre, porque era una manera que tenían de expresar en un juicio su inocencia, solo que en aquel caso era una mentira. Estaban cometiendo el delito por el cual estaban condenando a Jesús. Es que ha blasfemado y por blasfemo merece la muerte. Y están blasfemando, haciendo un juramento de inocencia, poniendo a Dios por testigo y atrayendo sobre ellos la muerte que piden para ese hombre si es que no fuera verdad lo que decimos. Y era mentira, es durísimo. Esas páginas del Evangelio son durísimas, ¿no? Pues era un procedimiento judicial en el cual se basaba el juicio y los testigos en la palabra que daban como verdadera. Qué fuerte, ¿no? Bueno, es su fórmula de juramento. Viene ya en el primer libro de los Reyes, ¿no? Tu Señor, escuchas mi juramento, declaras culpable al malvado para que su conducta recaiga sobre su cabeza e inocente al justo, retribuyéndole su justicia. Bueno, si hay un error en esto, caiga sobre mí. Es muy bonito porque el salmista, David, pide en verdad que se haga justicia. Y si yo lo estoy haciendo mal, Señor, que caiga sobre mí la culpa. No pide, nosotros somos mucho de pedir justicia porque se está obrando mal y pedir misericordia cuando soy yo quien obró mal. Aquí el salmista es como muy limpio. Pido justicia y si la justicia me lleva a mí de calle, pues que me lleve. Estoy leyendo las memorias de Lucía, la pastorcita de Fátima, y cuenta la historia en sus memorias con su madre. Su madre nunca creyó a Lucía, le hizo sufrir muchísimo y la madre sufrió muchísimo también. Y intentaba arrancarle a palos la confesión de que había mentido para que todo aquello se acabara. Y decía la madre, una vez que la lleva obligada a hablar con el sacerdote para que confiese que miente, ¿no? Ella decía a la madre, yo es que una mentira nunca, aunque tenga que ponerme contra mis hijos, contra cualquiera o contra mi propia persona. Claro, de tal palo, tal astilla. La niña defiende la verdad hasta el final. Y aquí David lo mismo, pues que se haga justicia. Y si eso tiene que pasar porque yo me lleve un coscorrón, una corrección, una rectificación, pues bendito sea Dios. Señor, haz justicia, ¿no? Bueno, sabemos por el contenido de la súplica cuál es la acusación. Pues lo que le dijo Semei. Le acusa de cometer crímenes, de devolver mal por bien, de proteger a opresores injustos. Son todo acusaciones falsas. Son todo acusaciones falsas. Os decía, ¿no? El salmista, David, sabe que la mentira no tiene lugar. Entonces se pone delante de Dios con verdad. Y la acusación que es falsa ya será descubierta delante de Dios. De hecho, cuando Natán denunció a David por su pecado, así, con esa simpleza, David dijo, es verdad, he pecado. Es verdad. Qué importante ponernos delante de la verdad. Qué importante no manejar la verdad para que diga lo que nosotros queremos oír o lo que nosotros queremos decir. No omitir partes de la verdad o adornar o exagerar. No, la verdad tal cual es. En Dios no cabe la mentira. Jesucristo es camino, verdad y vida. Y todo lo que se aleja de la verdad me aleja de Jesucristo. Y tanto más si es la mentira. Y empieza
esa sesión, ese juicio divino, ¿no? Levántate, Señor, con tu ira, álzate contra el furor de mis adversarios. Acude, Dios mío, a defenderme en el juicio que has convocado. ¿Cómo se inicia este juicio? Pues con el orante, con el salmista que pide, suplica. Él no ha convocado porque el juez es Dios. El juicio ha sido convocado por Dios mismo. Dice, defiéndeme en el juicio que tú has convocado. Levántate. ¿De qué está hablando? El juez se levantaba para dictar sentencia. Escuchaba sentado a los testigos, venían. Por ejemplo, en la película de la Pasión se ve, están Anás y Caifás sentados, escuchando, los testigos van, vienen, y Caifás se levanta para emitir el veredicto, para dictar la sentencia. Dice el Señor, ¿no? Dice el Evangelio de Juan, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Los niños de los oratorios se aprenden esta parte del Evangelio en un oratorio muy bonito, en el cual levantamos la cruz y los niños vienen y la abrazan. Porque cuando yo sea levantado sobre la tierra, y Jesús fue levantado, se levantó. ¿Cuál es la cátedra en la que Jesús se sienta a juzgar a la humanidad? La cruz, la cruz. Por eso hay uno a cada lado. Venid, benditos de mi Padre, id a la condenación eterna, malditos, los que no habéis dado de comer. En la cruz hay un juicio. ¿Y cuál es el motivo por el que uno se salva y otro se condena? Porque uno acoge la salvación y otro la rechaza. No es que Dios diga, tú fuera, sino mi salvación es para vosotros dos. Uno dice, acuérdate de mí, y el otro le maldice. Uno acoge el regalo de la vida eterna, el otro lo rechaza. Levántate, álzate. El Señor se levanta en la cruz para que nosotros podamos acoger la salvación. Ese es el juicio de Dios. No tenemos que tener miedo. Él es el único juez y muere en la cruz para entregarnos su espíritu. Bien, que te rodee la asamblea de las naciones y pon tu asiento en lo más alto de ella. Dios está por encima de todo. Habla aquí de la asamblea de las naciones. Vemos tantos poderosos, ¿verdad? Tantos presidentes, reyes, potencias culturales, económicas, que van y vienen. Y no lo saben, pero solo uno gobierna el mundo, y es Dios. Y tú, hombre poderoso el que seas, gobiernas el mundo en tanto en cuanto Dios te lo permite. Y haces mal o bien a la humanidad en tanto en cuanto Dios te lo permite, respetando tu libertad. Y que Dios sea el único juez es nuestra alegría, no es nuestro susto, es nuestra alegría. Todos estamos más que hartos de la justicia humana, en la cual vence la dialéctica y no la verdad, las malas artes, los disimulos, el abogado que mejor habla o al que económicamente se vuelca el Estado. Hay tantos tejemanejes, ¿no? Todos vemos en la tele asesinos que salen absueltos y salen tan campantes y sonrientes y no sabemos cómo han salido adelante, ¿verdad? Y otros que han sufrido y encima quedan humillados y deshonrados. La justicia humana nos da miedo porque está a merced de tanto egoísmo, de tanta mala interpretación, de tanto... Pero la justicia de Dios no. Dios como juez es nuestra alegría. Nosotros uno entra a un juicio y entra temblando. Todo impone tanto, ¿verdad? Pues al juicio de Dios podemos entrar contentos y tranquilos y sosegados. El que me ama más que a su propia vida, ese es el que está ahí para salvarme. De hecho, la salvación que Cristo nos ofrece la podríamos comparar con un juicio en el que somos culpables. Entras
al juicio con tu robo, tu asesinato, y allí hay un juez que es tu mejor amigo, amigo de tu infancia, que te quiere más que a su vida, pero tú eres culpable. ¿Mm? Y se demuestra en el juicio que tú eres el culpable. Y el amigo, tu amigo, el juez, es un juez justo. No va a decir por amistad, no, no, es inocente, no, porque eres culpable. Entonces, tu amigo, el juez justo, dice, estás condenado a pagar 100 millones de euros. ¡Zas! Dictada la sentencia. Y a continuación se baja de allí, se quita la toga y te firma un cheque por 100 millones de euros. Toma, paga la deuda. Eso es lo que ha hecho Cristo en la cruz. Así paga nuestra deuda, de la cual somos culpables, sin faltar a la justicia, porque Él no es injusto, ¿no? Él es el único juez. Eso por un lado, ¿no? Nuestra alegría. Y por otro, Él es juez, yo no. ¿No? ¿Para qué juzgo? ¿Para qué juzgo? ¿Por qué juzgo? ¿Por qué nos pasamos la vida condenando? Que a esto nos referimos con juzgar, condenando. ¿Te pagan para que condenes? ¿Te pagan para ser juez? No, ¿verdad? Pues no trabajes, no trabajes de más, ¿no? Que, que nos apartemos del juicio, ¿no? Que a veces se nos cuela ahí con tanta rapidez para cuando te das cuenta ya has hecho un juicio de valor. Es el Señor, el juez de los pueblos. Señor, júzgame según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Os decía, no hay que temer el juicio de Dios, no hay que temer ponernos delante de Dios tal y como somos. En el juicio divino estamos el Señor y yo. No hay acusadores, ni testigos, ni pruebas. Dios conoce mi corazón. El juicio no es como aquel que le hicimos nosotros a Él. Es Él y yo de corazón a corazón. Y Él ve la verdad de mi corazón y lo más profundo. Y Él es el que me justifica más que yo mismo, porque me conoce mejor que yo mismo. Ese es el juicio. Ponerme delante del amor del Señor y, como en el dibujillo que veis ahí, postrarme y decirle, Señor, perdóname. El justo, entonces, no teme ser juzgado por Dios, porque sé que me quieres, Señor, me muestro tal y como soy y asumo lo que tú me pidas. Señor, ¿cómo voy a temer un mal de ti si me quieres más que nadie? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué es lo que hace el impío? No dejarse juzgar por Dios. Es más, juzgar a Dios. Juzgar a Dios. ¿Lo haces mal? ¿Lo haces bien? ¿Tienes razón? ¿No la tienes? Esto se hace así, esto se hace de esta otra manera. El impío, el injusto, se pone por encima de Dios, se le olvida que Él no es el juez. Y sigue el Salmo diciendo, cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Cuando habla del corazón y las entrañas, que la traducción literal es riñones, riñones. Riñones, el corazón, el interior del hombre. Dios conoce el interior. Cuando tú vas a un juicio, ¿por qué vas inseguro? Porque a lo mejor las apariencias o lo que ha ocurrido ha sido un desastre, pero no era tu intención y van a juzgar los hechos, ¿no? Pero Dios no es así. Dios juzga desde dentro, juzga la intención, conoce el corazón, nada se le escapa. Dice el Evangelio de Juan, mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Es decir, el Señor sabe tu intención, sabe que intentas ser alegre, que intentas no juzgar, que intentas volver a empezar, que intentas perdonar y que aunque empiezas mil veces caes, pues el Señor te levantará. El Señor te levantará. Él no se fija tanto en los resultados como en los movimientos de tu corazón. El Señor es ese profesor que ve que has estudiado y que
te han traicionado los nervios en el examen y no has puesto nada, pero que te lo sabes, que estudiaste, que has presentado todos los trabajos, que has sido responsable, y apruebas. Porque lo que pide el Señor es corazón, no resultado. Y si contestas a todo fenomenal, pero has copiado, suspendes. Aunque esté todo fenomenal, porque el Señor conoce el corazón. El Señor conoce el corazón. Bueno, pues ese es nuestro juez, al que no tenemos que temer. Y lo que pide el salmista es, vale ya de maldad, vale ya de maldad. El juicio sirve para separar el bien del mal, para distinguirlo. Y eso, por eso el juicio está convocado por Dios, eso es potestad divina. Leímos en el Génesis cómo el hombre alarga la mano para coger del fruto de la ciencia del bien y del mal. Es decir, es algo mucho más grave que coger una manzana de un árbol que había en un huerto. ¿Qué es coger y probar el árbol de la ciencia del bien y del mal? Querer yo decidir lo que está bien y lo que está mal. Que sea yo el juez que determina cuál es el bien. ¿Y cómo voy a determinar yo eso? Con lo que yo quiero o a mí me apetece. ¿Y cuántas veces nos encontramos con una persona de iglesia, que lleva toda la vida en iglesia, siendo catequista o predicando, yo qué sé, pues que el matrimonio es para siempre y que te casas hasta que la muerte nos separe y de repente aparece una persona estupenda en su vida y su mujer o su marido le parece ya menos estupendo y entonces ya empieza a dudar de eso. Y ahora ya le parece antes le parecía mal porque era la ley de Dios, pues qué, pues cuál. Pero ahora que le apetece tener un lío por ahí, no entiende por qué hay que ser fiel en el matrimonio y le parece que debería estar bien porque ¿por qué está tan mal? Es decir, vamos a manejar el bien y el mal según lo que nos convenga o nos apetezca, según el dictamen de nuestro egoísmo y nuestras pasiones. Dejemos que sea Dios el que, con su corazón inocente y su sabiduría, decide qué está bien y qué está mal, y nosotros que, como nuestro corazón está oscurecido por el pecado, no sabemos distinguir bien, dejémonos enseñar por la sabiduría de Dios y guiémonos cuando no tenemos parámetro de sabiduría propia por los mandamientos que nos ha dejado, que para eso nos los ha dejado, ¿no? Distinguir el bien del mal. Es Dios quien lo distingue y quien nos enseña a distinguir. De hecho, la mirada de Dios va al corazón. La mirada de Dios va al corazón. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque el Señor va a ver tu corazón. Por eso Caín y Abel, en el capítulo 4 del Génesis, ¿no? Cada uno presenta su ofrenda y una Dios la acoge y otra no. Y tú dices, ¿por qué? Es que le gustaba la carne que le llevó Abel, pero no le gustaba la verdura que le llevó Caín. No, es que Dios no da importancia a lo material, sino al corazón con el que ofreces, ¿no? O con el que sufres. Bueno, seguimos. Hazme justicia, ¿no? Hazme justicia. Que camino en la inocencia, confiando en el Señor no me he desviado. Escrútame, Señor, ponme a prueba, sondea mis entrañas y mi corazón. Volvemos a la misma idea que se repite. Dios no juzga por apariencias, Él conoce la verdad. Eso se lo enseñó, os decía, Él nos enseña en su sabiduría a orar así, mirando dentro a la persona y no valorando por las apariencias, como a Samuel cuando llegó a ungir a David y pensó Samuel, ese es el hijo que tiene que ser ungido rey, porque es alto, porque es el primogénito, porque... Y resulta que no era ese, ni otro, y ya le acaba diciendo a Jesé, es que no tienes más hijos. Y quedaba David, pequeñito, adolescente, pues ese es. Y Dios le enseña ahí una lección a Samuel. Mira el corazón y no las cualidades externas, ¿no? Cuentan de la Madre Teresa de Calcuta, que me encanta, que tenía una monja, era formadora y superiora, de una monja que debía tener un ras y que contestaba muy mal y que todas las hermanas iban a quejarse de que les contestaba mal, que les contestaba de mala gana, que les ponía mala cara y que se dejaba llevar del mal humor constantemente.
Entonces la Madre Teresa habló con ella y le dijo que fuera apuntando, ¿no? Apunta. Cuando luchas, cuando vences, cuando pasaron un par de semanas y las hermanas seguían protestando. Pues parece que no ha servido de mucho el consejo de la Madre Teresa. Entonces la madre habla con la hermana y la hermana fue y le enseñó el cuaderno. Mire, de todas las veces que había sentido un ataque de ira, ganas de responder mal y tal, pues muy poquitas de esas había contestado mal. Eran muchas más veces las que había vencido que las que había sucumbido, pero solo se ven las que ha vencido. Digo, perdón, las que ha sucumbido, las que ha hecho mal. Pues Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y aquí el salmista dice, escrútame, o sea, haz justicia también en mi interior. Yo no quiero que haya mentira en mí. Y esto es loable, porque no podemos ponernos así delante del Señor. A veces sí que queremos vivir en la mentira que nos hace felices, en la que disimulamos y hacemos creer a todo el mundo lo majos que somos. Y ahí estamos, instalados, ¿no? Pues la mentira nunca nos puede hacer felices y el Señor nos va a sacar de ahí. Esto es todas las películas estas modernas, como por ejemplo la del Rey León, ¿no? Que habréis visto muchas. El niño, el leoncito pequeño, que por unas mentiras de su tío piensa que ha matado a su padre, que por su culpa su padre ha muerto, ¿no? Atropellado por unos antílopes o por unos... Entonces huye y aprende a ser feliz por ahí cantando con una zarigüeya y con un jabalí o algo así, ¿no? Vive y canta y sé feliz y baila. Esa es la felicidad que nos ofrece el mundo. Simba feliz cantando pensando que mató a su padre. Así no. Hay que enfrentar las cosas y dejar que el Señor saque lo que hay. Mira, Señor, esta impotencia. Mira, Señor, ¿no? Que lo saque el Señor. Si nos mantenemos en su camino, nos sacará de nuestras mentiras, en las que queremos vivir escondidos. Bueno, mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Mi escudo es Dios? Pregunto, ¿tu escudo es Dios? ¿Es Dios tu defensa o ya te encargas tú de defenderte tú? Quítate, Dios, que ya me defiendo yo. Mi escudo es Dios, le dejo a Él, ¿no? Porque sigue diciendo, Dios es un juez justo, Dios amenaza cada día, no afilará su espada, tensará el arco y apuntará sus armas mortíferas, sus flechas incendiarias. David, que es guerrero, está hablando en los términos que conoce. Mi escudo es Dios, Él me defiende cada día. Esta amenaza, ¿no?, que suena a castigo, es que Dios cada día me revisa, bendito sea. De hecho, no lo está diciendo como una cosa mala, sino como una cosa buena. Cuando tú tienes un profesor que día a día te corrige la tarea y te la rectifica, vas aprendiendo y cuando llega el final del curso apruebas. Si tienes un profesor que no te corrige las tareas nunca y 2 horas antes del examen o el día anterior se pone a corregirte todo lo que tienes mal, tú ya no tienes tiempo de aprender y de practicar y suspendes, ¿no? Pues Dios es el profesor que te amenaza, suena mal, ¿no?, que te corrige, que te, entre comillas, castiga cada día si tú le dejas, ¿no? ¿Y cuáles son sus armas mortíferas, ¿no? Porque hay como armas mortíferas, parece que está pegando mazazos a la gente. San Pablo dice cuáles son sus armas, las armas de Dios: el amor, la bondad, el perdón, la misericordia, el amor, en definitiva. De hecho, dice San Pablo que nos revistamos de las armas de Dios, de la justicia, de la verdad, de la paciencia, de la generosidad, de la magnanimidad. Esas son las armas de Dios. Esas son las armas con las que ataca el mal, porque al final toda esta imagen de lucha nos habla de la lucha entre el bien y el mal, expresada de maneras humanas, pero de la lucha entre el bien y el mal. Y el objetivo es acabar con el mal. Claro que sí. Dios quiere acabar radicalmente con el mal, por supuesto, para que podamos vivir la vida de hijos que Él está deseando que disfrutemos. Entonces, no pensemos que es como una amenaza de
te va a pulir, como te va a masacrar, es como te escapes un poquito, te va a hacer caer la guillotina sobre tu cuello. El más interesado en nuestra salvación es Él. Y luego habla el salmista de la condena de los enemigos, de una manera muy certera y muy bella, ¿no? Mirad, concibió el crimen, está preñado de maldad y da a luz el engaño. Caboya ahondó una fosa, caiga en la fosa que hizo, recaiga su maldad sobre su cabeza, baje su violencia sobre su cráneo. El salmista condena a los enemigos. Mirad, voilà, diría un francés, voilà. Dios conoce la intención del corazón y Él puede juzgar la intención del corazón. Dirá Jesús, el que mira a la mujer de su vecino deseándola, ese ya ha cometido adulterio y tendrá que rectificar de ese adulterio. Y yo lo veo. Un tribunal humano, como pone aquí, no podría juzgar las intenciones, solo Dios. ¿Y qué pasa? ¿Que entonces coge al malvado y lo aplasta entre los dedos como una hormiga? No. Jesús significa Dios salva, ha venido a salvarnos. Ofrece con su denuncia la posibilidad de conversión. Él es el verdadero juez. ¿Y qué pasa? Que el que elige mal rechaza la salvación de Dios y cae en la fosa que ha cavado. Porque a veces la vida de pecado es divertida y licenciosa. Hablaba antes con una señora, ¿no? El pecado es muy atractivo y te brinda grandes ocasiones y disfrutes de la vida. Y mientras estás disfrutando, estás cavando tu propia fosa. No la está cavando Dios para ti, la estás cavando tú. ¿Sí? Cuando estás planeando el mal, cuando te estás dejando llevar de tantas cosas sin lucharlas, ¿no? De la envidia, de la avaricia, de la lujuria, de la maledicencia, de tantas cosas, ¿no? Ese mal que estás alimentando será el que se quede contigo, con tu alma. A eso se refiere con el malvado y el cavar una fosa y el inocente sufrirá en esta vida, pero para él no hay fosa. Para él solo hay salvación, porque aunque sufre, se agarra al Señor y el Señor le da la vida eterna. Y al otro no se la da, también, pero el otro la rechaza, ¿no? Ahí está. Y la venganza de Dios no es maltratar. La venganza de Dios es amar y ofrecer el arrepentimiento, porque Dios es justo, no le da igual lo que has hecho. Y no podríamos amar a un Dios que no sea justo, a un Dios que me han cogido, me han violado, me han matado a los 8 hijos que tenía y Dios dice, bueno, no pasa nada. No, 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 no. No podríamos amar a un Dios así, ¿no? Pero bueno, aquí al final, toda esta condena del enemigo no significa una destrucción por parte de Dios, sino que es el pecador el que se autodestruye con su mal proceder. Y dice el salmista, y yo daré gracias al Señor, tañeré para el Señor altísimo. Gratitud y alabanza. Elión es altísimo, y ese nombre, que es el término original, es el mismo que dio Melquisedec, si os acordáis, en época de Abraham, a Dios mismo. Melquisedec, ese que oímos en misa de según sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Jesús es sacerdote eterno no por la tribu de Leví, sino Melquisedec, el que llamó a Dios Elión, altísimo, y ofreció pan y vino, pan y uvas. Bueno, pues yo daré gracias al Señor por su justicia. Confío en el Señor, ahí está, confío y agradezco. La gratitud y la alabanza son el pequeño gran secreto del equilibrio y de la felicidad. ¿Por qué digo equilibrio? Porque ansío lo que no tengo, por supuesto, y lo deseo y trabajo por conseguirlo, pero equilibrando esa ansia con la gratitud por lo que sí que tengo. Porque si no, voy a ver siempre lo que me falta. Bien está que veas lo que te falta para que puedas conseguirlo, pero no dejes de mirar y agradecer
lo que tienes y entonces harás ese avance con equilibrio, sin ansia. Y luego la alabanza. Dios, tú eres grande, me encuentre yo como me encuentre, salga lo que salga, pase lo que pase. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande. Y eso es un mini exorcismo. Bueno, meditación de este salmo tan bonito y tan importante. Todo lo puedo, dirá San Pablo a los filipenses, en aquel que me conforta. Hay situaciones en la vida en las que somos incomprendidos, juzgados injustamente, acusados de lo que no hemos hecho, y puede que nos pase, ¿eh? Y tendemos a justificarnos, a demostrar, a convencer, nos sumimos en un pozo de amargura, de tensión, de enfrentamiento. No, el Salmo nos está diciendo que a veces es bueno esperar en silencio que sea Dios quien actúe. No que no te rebeles, no que no tengas que aclararlo, a veces habrá que aclararlo. ¿Qué quiere decir? Que no lo hagas desde la amargura y el enfado, que no te llenes de rabia y de desesperación, que no pierdas la paz y la confianza, que no entres en una pelea con uñas y dientes. Nos parece impensable no defendernos, pero hay que considerar esta posibilidad en algunos casos. Hay que considerarla, porque luego Dios pone todas las cosas en su sitio y la elegancia de tu silencio, cuando no respondiste a la acusación, porque no se te escuchaba, porque no había lugar, porque parecía aquello un careo de... hablará más por ti que te lances por el suelo tirando de los pelos a nadie, ¿no? Bueno, en muchas situaciones de injusticia está la injusticia y tan poco lo que podemos hacer que la única solución es el silencio, la confianza y la oración, sabiendo que Dios hará brillar la verdad, hará brillar la verdad. Comprendamos dónde está nuestra fuerza, ¿no? Y luego, que el mal causado por el otro no nos impida seguir amando, no nos impida seguir amando. Señor, a ti te dejo la venganza. Dirá el Señor, mía es la venganza, yo le daré su merecido, dice el Señor, ¿no? Que lo habla San Pablo en su carta a los romanos y nos espanta. No, 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 tú deja que sea el Señor quien se encargue de la venganza de lo que a ti te ha ocurrido, porque tú vas a montar tu venganza desde tus tripas y desde tu rabia. Y sabemos cómo es la rabia y cómo es la ira en el ser humano herido por el pecado. Tú me has dicho A, yo te voy a decir A más B. Y el ofendido por A más B va a decir A más B más C, ¿no? Porque siempre nuestra prepotencia hace que queramos quedar por encima. Qué fuerte es y con qué facilidad se vence al prepotente cuando no intentas quedar por encima de él. Porque, como el prepotente suele ser envidioso, se condena a sí mismo y lucha e insulta, y lo que le desespera es que tú no hagas lo mismo. Y eso le enfada todavía más. Lo veíamos cuando leíamos los Macabeos, aquellos reyes poderosos, muertos de miedo, enfadados y crueles con críos, con críos. Bueno, que el Señor se encargue de mi venganza. ¿Por qué? Porque Él ama a ese otro también, porque también es su hijo y sabrá corregirle y ponerle en su sitio, no como lo harías tú, que es desde el odio, el rencor y el intentar que me compense, no, no, sino desde la verdad y la justicia. Y pasamos al Salmo 8, que os lo sabéis. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Es muy bonito. Rebaños de ovejas, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Pero si somos una poquita, o sea, contemplas la grandeza del universo. ¿Y qué es la persona? ¿Y por qué, Señor, te has encarnado y te has hecho hombre en nuestro planeta Tierra, en Belén? En Belén. Sí. ¿Por qué te has hecho uno de nosotros, no? ¿Por qué nos has querido tanto? ¿Qué has visto en nosotros? ¡Qué dignidad!, ¿no? Bueno, este es uno de los 5 himnos del Salterio. Son esos que tenéis ahí, esos 5 salmos, son himnos. Y los judíos lo rezan en la fiesta de las tiendas, cuando hacen unas tiendas en las que viven durante una semana y duermen en ellas contemplando
las estrellas, porque entre el ramaje dejan que se vean, recordando cuando eran peregrinos por el desierto y su techo era el cielo, ¿no? La fiesta de las tiendas. ¿Cuántas veces contemplaron el cielo? Dios le dijo a Abraham, sal, mira al cielo, contempla las estrellas, ¿no? El salmista, asombrado por la belleza, pone su corazón en Dios. Qué bonito es cuando la belleza de las cosas vuelca nuestro corazón en el amor al creador de tal belleza. Al contemplar una flor, al contemplar un bebé, al contemplar un atardecer, al contemplar un copo de nieve helado. Dios que ha hecho todo, lo grande y lo pequeño. Dios grande en lo grande y grande en lo pequeño. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. El salmista va a alabar a Dios, y lo hacen muchos salmos, a través de las criaturas. Hay dos maneras a través de las cuales Dios se revela. La revelación natural, que es todo lo que tienes alrededor, lo que Dios ha creado y que en todo lo que ha creado ha dejado su huella. La revelación natural, que bien leída y con ojos de fe, te lleva al Señor. Y la revelación sobrenatural, que no es algo que tú puedas observar, sino que Dios te lo dice, Dios te lo regala. Y eso es la palabra de Dios y la encarnación en Cristo, ¿no? Bueno, todo lo que tenemos alrededor es un regalo del amor de Dios. Toda la creación nos habla de Dios. Todo, la lluvia, el sol, el frío, el calor, las flores, los desiertos. La gente viene a Tudela a ver el desierto de la Bardena, ¿no? Todo tiene su belleza, ¿no? Dice San Agustín, la creación no es una cosa que Dios hizo, sino una acción cotidiana, permanente y renovada. Dios crea. Dios crea ahora. Dios mantiene la creación con su amor. Y si dejara de amar, la creación dejaría de existir. Bueno, ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado tu alabanza. ¿De qué habla, no? De los niños de pecho. Pues que son los pequeños los que son más capaces que nadie de asombrarse ante la grandeza de Dios y de comprender que está ahí, ¿no? Es tan maravilloso rezar con los niños en los oratorios. Tienen una percepción de Dios y una manera de estar con Él tan bonita. Ahora estamos haciendo en Corella un oratorio de los del Padre Carbo, y entonces con los niños que van a comulgar hacemos el oratorio de la Eucaristía. Y es que se abre el sagrario y los niños están un ratito de adoración con el Señor. Arrodillados delante de Él, a veces les enseñamos a postrarse, porque en el Evangelio cuenta que los reyes de Oriente se postraron y adoraron. Y los niños dicen, ¿qué es eso? Pues postrarse es arrodillarse y bajar la cabeza hasta el suelo para adorar a Dios como rey. Entonces hay niños que lo hacen. ¿Puedo postrarme? Y adoran al Señor. Tienen una facilidad para reconocer la grandeza de Dios y disfrutar de ser pequeños delante de Dios. Y le miran con un asombro. Dios revela con más facilidad las cosas a los pequeños que a los que se esconden detrás de sus grandezas, ¿no? Y habla aquí el libro de la sabiduría, llegaremos, cómo son necios todos aquellos hombres que observando las grandezas de la naturaleza se quedan en ellas y no alaban al Dios que las creó. Como el que va por el camino, que va a hacer el camino de Santiago porque quiere llegar a Santiago de Compostela y ve un cartel que pone Santiago de Compostela 120. Y como pone Santiago de Compostela, se queda ahí en el cartel, porque pone Santiago de Compostela. No, hombre, el cartel es una flecha que te indica que te quedan 120 kilómetros y que está para allá, que tienes que seguir caminando para llegar. Pues la creación nos indica el amor del Creador. Y si nos quedamos, ¿no?, en esas criaturas, consideraremos dioses al fuego, al viento, al aire, a las estrellas, al mar, al cielo, a los absurda e insensatamente, ¿no? Bueno,
Cuando contemplo el cielo, la luna y las estrellas, ¿qué es el hombre? En esta observación de la belleza de Dios y de su... Uno siente una gran desproporción. Cuando luego miras, dices, con lo poca cosa que soy. Mira el universo, mira el planeta Tierra, mira España, mira Europa, mira que eres tú ahí, a peso, vamos a ponerlo a peso, ¿no? ¿Qué eres tú en la humanidad? Tus 50 kilos, entre los miles de millones de toneladas que... Nada, pues Dios ha creado, y además con tanta belleza. Todo, nos cuenta el libro del Génesis, para ti y por ti. Para ti y por ti. Y lo mismo que a veces nos podemos preguntar delante del Señor, pero ¿por qué este sufrimiento? ¿Por qué me tiene que tocar esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué no? Pues si eres de preguntarte, sé honesto y pregúntate también, ¿por qué me has elegido como hijo tuyo? ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué me has perdonado? ¿Por qué me tratas con tanto cariño? ¿Por qué me has buscado tantas veces? ¿Por qué has puesto personas así en mi camino que me han rescatado de la nada y de la mentira en la que me escondía? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿Por qué me miras con una sonrisa si soy un canalla? Si tantas veces me aparto de ti y tantas veces me sigues mirando con cariño, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que te ocupes tanto de él? Dirá también Job. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Ojo, lo coronaste de gloria y dignidad. Poco inferior a los ángeles. ¿A qué se refiere? Los ángeles son seres divinos, no son humanos, no tienen la limitación humana de tiempo y espacio que tenemos los seres humanos. Pero ojo con este concepto de inferior. Inferior en este sentido, porque solo el hombre y no los ángeles están hechos a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no comulgan, los ángeles no son hijos de Dios. Cuando nos morimos no nos hacemos ángeles, sino mucho más, hijos de Dios, hijos de Dios. Y ya eres hijo de Dios por el bautismo. Y puedes elegir llegar como hijo de Dios al cielo. Y decir, papá, y decir, abre. Y que Dios diga, abre que esa es la voz de mi hijo. Abre que es la voz de mi hijo Cristo con el que te has configurado a través del bautismo. Es que yo no me merezco el bautismo. Claro que no. Nadie. Ni la comunión, nadie, ni el perdón. No es cuestión de merecer, es cuestión de amor de Dios. Y nosotros no somos ángeles, somos hijos de Dios, mucho más, hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Coronados de gloria y dignidad. Y toda la creación, toda, para nosotros, todo en nuestra vida es pura donación de Dios. Bueno, ese texto de Henry de Lubac es muy bonito, ¿no? Conócete, dice. Conoce tu nobleza y tu dignidad. Comprende lo grande que eres, ¿no? Comprende la grandeza de tu ser y de tu vocación, de esta vocación que constituye tu ser. Aprende a ver en ti el espíritu que has recibido por el bautismo y la confirmación. Date cuenta, ¿no? Los filósofos hablan de que somos un microcosmos, un pequeño mundo hecho de muchos elementos. Cierto, en nuestro cuerpo eso somos, un microcosmos lleno de células, pero profundiza, eres mucho más. Por eso tienes ansia de amor y de felicidad. Por eso no te vale con tener todas tus necesidades corporales resueltas, ¿no? Y esto de Nuevo Testamento y liturgia, es que este es uno de los salmos más usados en el Nuevo Testamento. Y en la carta a los hebreos se menciona y lo rezamos en la liturgia de las horas, en laudes 2 semanas, en varias fiestas. Por eso lo sabemos, lo escuchamos en misa, ¿no? Así que nada, nos ponemos delante del Señor agradeciendo que es su amor el que nos hace dignos y grandes. Es la grandeza de su amor la que nos hace bellos. Y te damos gracias, Señor, por mirarnos así. Te damos gracias, Señor, por hacernos pequeños y mirarnos grandes. Gracias, Señor, por hacernos hijos tuyos. Amén.